Hola, ¿qué tal? En este video expondremos el tema Los cuatro pilares de la educación. Esta exposición está integrada por Armenta Valenzuela Elvira, Gastelum Espinosa Jennifer, Mesa Mares Arlet Lucero, Nieblas Leiva Valeria, Valenzuela Yevismea Karime y Vázquez Borbón Dana Paola. Para ponerlos en contexto, los cuatro pilares de la educación son parte del libro llamado La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, los cuales son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos o a convivir y aprender a ser. En concreto, estos cuatro pilares de la educación son el fundamento principal de todo proceso educativo en el mundo. Es decir, que todas estas actividades que se llevan a cabo, contenidos, evaluaciones, la labor pedagógica y prácticamente todo lo que tenga que ver con la educación deben estar fundamentados en estos cuatro pilares. El primer pilar de la educación es aprender a conocer. Consiste en aprender a comprender el mundo que nos rodea para vivir con dignidad, desarrollar capacidades y comunicarnos con las demás personas, y así adquirir elementos para iniciar el conocimiento. Aprender a conocer es aprender a aprender, con lo que ejercitamos la atención, la memoria y el pensamiento. Al ejercitar la atención me refiero a que ante el frenesí de imágenes y mensajes audiovisuales, prestamos nuestra atención a esas imágenes. Ejercitamos la memoria, por ejemplo, el que nos aprendamos las tablas de multiplicar, ya que no las memorizamos. Al ejercitar el pensamiento es con lo que podemos desarrollar pensamientos deductivos e inductivos. Un ejemplo es que la premisa sea que todos los perros ladran, y si tengo un perro mascota, llegamos a la conclusión de que necesariamente mi perro ladra. Este primer pilar de la educación nos permite aprender a lo largo de toda nuestra vida en contextos formales e informales. Ventajas con ejemplos. 1. Estimula el sentido crítico. Por ejemplo, dejar a un niño que lea un libro o tenga una charla con un amigo, estamos fomentando el desarrollo del pensamiento crítico de forma autónoma. 2. Despierta la curiosidad intelectual. Un ejemplo de esto es que practiquemos un juego de preguntas con niños, ya que este juego fomentará la creatividad, curiosidad y la iniciativa de los niños a buscar una respuesta. 3. Ejercita la memoria. Por ejemplo, enseñarle a los niños letras de una canción infantil que después de varias repeticiones el niño logrará memorizar sus estrofas. 4. Da autonomía en la toma de decisiones. Un ejemplo es enseñarle a cepillarse los dientes y después él decidirá y tendrá la iniciativa de hacerlo él solo. A continuación, el segundo pilar de la educación. Aprender a ser. Aprender a ser es el segundo pilar de la educación, el cual permite recordar que aprendemos manipulando, actuando, ya que al hacer una observación o manipulación, nuestros órganos sensores, o sea, los sentidos, mandan los impulsos originados al corte cerebral, a partir de lo cual se crea nuestra imagen del mundo y se hacen las predicciones sobre su funcionamiento. El mejor aprendizaje no vendrá de encontrar las mejores formas para que el profesor y la profesora instruya, sino dar a niños y niñas las mejores oportunidades para que construyan tal aprendizaje. Esto ocurre cuando los y las estudiantes están comprometidos en la elaboración de un producto significativo, de tal manera que involucrándose y probando sus ideas construirán las estructuras de su conocimiento. Cuando los niños y las niñas manipulan y realizan prototipos, están probando sus ideas y conjeturas y ensayando su funcionamiento y conexiones entre ideas y reorganizándolas. En resumen, están construyendo las estructuras de su conocimiento.
Los niños y las niñas aprenden jugando, creando en grupo y por medio de estas actividades pueden poner en práctica el aprender haciendo. Podemos definir también el segundo pilar como llevar a la práctica aquello que hemos aprendido durante todo este proceso. ¿A qué me refiero con esto? A que nos lleve a la construcción o a construir cosas nuevas. Pues les recuerdo que aprendemos a través de la manipulación. Todo esto para darle una capacitación a un individuo y aprenda a confrontar las situaciones que se vengan. Algunos ejemplos de ello podría ser como aprender a nadar, andar en bicicleta, aprender a cocinar o incluso a tocar un instrumento o aprender a jugar algún deporte. Esto quiere decir que hay que aprender a vivir junto con los demás en una cultura de paz, respetando los derechos de los demás y sobre todo respetando todas las formas de vida. Para poder convivir sanamente debemos aprender a desarrollar la tolerancia hacia los otros y no la discriminación. Para poder tener una convivencia pacífica, para interactuar y conocer a los demás y para lograr trabajar por objetivos comunes, es importante desarrollar una serie de valores y actitudes como los que se señalan a continuación. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima, desarrollar la empatía, resolución de conflictos sin violencia, cooperación y la tolerancia a las diferencias. Aprender a ser. En la educación y la formación integral del individuo no se transmiten únicamente saberes, sino también valores y perspectivas. La educación debe también enseñar a ser, o sea, debe fraguar la identidad en base a los valores deseados para así garantizar mejores generaciones y más comprometidas con las virtudes de la cultura. De este modo, se debe trascender el mero sentido utilitario de la educación, para pasar a formar individuos e individualidades dotados de un sentido de pertenencia, de justicia, de trascendencia y de verdad. Aprender a ser es el cuarto pilar de la educación, que nos dice que la educación debe contribuir al desarrollo integral de cada persona. Cada uno es una unidad, es decir, tiene un cuerpo, una mente, una sensibilidad, un sentido estético, una responsabilidad individual y una espiritualidad. La educación debe permitir que cada persona desarrolle y nutra un pensamiento crítico de juicio propio, desde el cual le sea posible determinar por sí misma qué debe hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Es decir, se busca que la persona sea libre y autónoma. El aprender a hacer permite que la persona desarrolle aspectos tales como pensamiento crítico. Para llegar al niño o la niña debe ejercitarse desde la infancia y se debe brindar oportunidades para que pueda ponerlo en práctica y elaborar juicios propios, es decir, para que adquiera autonomía. Libertad de pensamiento, sentimiento y acción. Los niños y las niñas deben aprender desde pequeños a asumir responsabilidades sobre su ser. En la educación primaria es fundamental darles la oportunidad de desarrollar libertad de pensamiento, sentimiento y acción para que sean autónomos y capaces de tomar decisiones y elaborar juicios. Para ello se requiere que en el aula el maestro o la maestra les permita expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos, abriendo así las puertas del diálogo y que niños y niñas empiezan a interrogarse sobre su mundo y piensen por sí mismos, buscando un espíritu democrático de tolerancia y una actitud de entendimiento y respeto a la diversidad con capacidad crítica, creatividad e innovación.
Se debe garantizar a niños y niñas un espacio en el cual se les permita explorar su capacidad creadora e innovadora. Búsqueda del bien común. Esto implica que niños y niñas se respeten a sí mismos y respeten al otro, y también que aprendan a actuar con justicia, solidaridad y actitud de servicio. Algunos ejemplos de aprender a ser son: 1. Los valores éticos y morales. 2. El desarrollo de la capacidad memorística. 3. El desarrollo de la seguridad en sí mismo. 4. Las motivaciones intrínsecas y extrínsecas. 5. Ser capaz de poner en discusión el propio sistema de valores culturales.